El nombre es un poco técnico, pero los efectos sorprendentes. Te hablo de la carboxiterapia, una tecnología capaz de mejorar la piel, la circulación, el contorno corporal e incluso acelerar procesos de regeneración. ¿Sabías que con este tratamiento se puede tratar desde celulitis hasta estrías, pasando por la flacidez ya sea facial o corporal? En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la carboxiterapia, sus beneficios, cómo se aplica y qué resultados puedes esperar. Quédate hasta el final, porque además te voy a contar cómo se usa esta técnica en el rostro, que es algo que no muchos conocen, pero con resultados que pueden ser increíbles. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte. Como te dije en la introducción, en este video vamos a hablar de un tratamiento corporal que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene maravillosos beneficios para la piel, la circulación y mucho más. Se trata de la carboxiterapia. Si alguna vez escuchaste hablar del dióxido de carbono en estética, sí, el gas, pero no sabes bien para qué sirve o cómo se aplica, quédate conmigo porque hoy te lo voy a explicar en detalle. Y por cierto, estás en el canal donde hablamos de tratamientos de medicina estética con palabras comunes y simples que todos podemos entender. La carboxiterapia es una técnica médico-estética que consiste en la aplicación de gas de dióxido de carbono medicinal o CO2 por debajo de la piel o dentro de la piel, mediante pequeñas infiltraciones con agujas muy pequeñas. Este gas es completamente natural para el cuerpo, ya que lo producimos de forma constante como resultado del metabolismo celular y lo eliminamos continuamente al exhalar. El mecanismo normal de nuestra respiración consiste justamente en un intercambio constante entre dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Lo interesante es que cuando se administra dióxido de carbono o CO2 en cantidades controladas con fines terapéuticos, produce una serie de efectos fisiológicos muy beneficiosos para los tejidos. Y no estamos hablando de un relleno ni de una sustancia química agresiva. Es una técnica biológica que estimula funciones internas del cuerpo y potencia mecanismos de reparación celular sin dañar otras estructuras. Cuando el gas se introduce en los tejidos, provoca una vasodilatación inmediata, es decir, los vasos sanguíneos se expanden y se activa la circulación local. Esta activación genera un mejor transporte de oxígeno, nutrientes y un efecto regenerador muy potente. Además, el CO2 tiene la capacidad de romper mecánicamente las fibras de colágeno deterioradas, activar la microcirculación y estimular la producción de nuevo colágeno. Todo esto sin agregar ninguna sustancia química ajena a nuestro cuerpo. Y lo mejor, el gas se elimina naturalmente a través de los pulmones, lo que no deja residuos ni ocasiona reacciones adversas sistémicas. Cuando introducimos dióxido de carbono en un tejido, el cuerpo lo interpreta como si fuera una señal de alarma. Al haber una acumulación de CO2, se desencadena una respuesta inmediata. La más importante, aumenta la oxigenación de los tejidos. Este proceso se llama efecto Bohr y se basa en que al elevarse los niveles de CO2 en un área específica, los glóbulos rojos liberan más oxígeno. Es como si el cuerpo entrara en pánico al encontrar tanto CO2. Y como debe haber un equilibrio constante entre estos dos gases, entonces ordena la liberación de más oxígeno en la zona para equilibrarlos. Esa oxigenación estimula la circulación, promueve la regeneración celular y mejora visiblemente el aspecto de la piel. Además, el CO2 tiene un efecto lipolítico, es decir, destruye grasa, ya que rompe membranas de las células grasas superficiales. Esto lo logra por varios mecanismos, pero hay dos que son los más importantes. El primero es por el aumento de las catecolaminas. Las catecolaminas son como unos comandantes de alto rango que le dan órdenes a las células. En este caso, la orden que dan es la de activar los receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores actúan como si fueran unos soldados que se encargan de destruir la membrana de las células adiposas. El segundo mecanismo lipolítico más importante es el efecto mecánico. El CO2 cuando es inyectado se difunde rápidamente y expande los tejidos, generando una presión mecánica local. Esta expansión física estira las membranas de los adipocitos y en consecuencia se rompen liberando los ácidos grasos que ellos almacenan. Además de mejorar la oxigenación y de promover la lipólisis, el dióxido de carbono tiene un potente efecto regenerador del colágeno. ¿Cómo sucede esto? La vasodilatación que ocurre cuando se infiltra CO2 en la dermis activa una respuesta inflamatoria leve y controlada que estimula a los fibroblastos, que como ya te he dicho en muchos otros videos, son las células encargadas de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Este estímulo mecánico y químico causado por el gas infiltrado genera una especie de alarma celular
que pone en marcha procesos de reparación y regeneración tisular. Con el correr de las sesiones se observa una reorganización del colágeno existente, lo que mejora la estructura y firmeza de la piel. A mediano plazo también se promueve la síntesis de nuevo colágeno tipo 1 y tipo 3, esenciales para recuperar elasticidad, tensión y grosor cutáneo. Esto explica por qué la carboxiterapia no solo mejora la circulación o ayuda a reducir la adiposidad, sino que también rejuvenece la piel desde adentro y se utiliza como tratamiento de soporte para casos de flacidez leves, estrías o cicatrices. Corazón, hago una pausa para recordarte que puedes escribirme en los comentarios si hay algo que no estoy explicando con claridad o si te está quedando alguna duda. Tu devolución es muy importante para mí porque me ayuda a mejorar la calidad de estos videos. Ya sabes que me interesa que el lenguaje que uso sea fácil de comprender y si se está entendiendo bien, también házmelo saber en los comentarios para saber que tengo que continuar por ese camino. Cuando hablamos de cuerpo, la carboxiterapia tiene una amplia gama de aplicaciones. Veamos uno por uno los beneficios concretos de este tratamiento. Mejora la celulitis. Es uno de los usos más comunes y conocidos, ya que es uno de los tratamientos más eficaces para combatir la celulitis. Como vimos antes, la carboxiterapia ayuda a romper los depósitos grasos que forman los nudos de celulitis. Pero la celulitis no es solo grasa, es un conjunto de alteraciones en el tejido conectivo, la circulación y la piel. La carboxiterapia ataca varios de esos frentes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mejora la oxigenación de los tejidos, drena líquidos retenidos, reduce la fibrosis del tejido graso. Además, estimula la circulación local, lo que ayuda a desinflamar y suavizar la textura de la piel. Después de unas cuantas sesiones, muchas personas notan la piel más lisa, menos acartonada y una mejora visible del famoso efecto piel de naranja. La flacidez es otra gran candidata para este tratamiento, sobre todo en zonas como brazos, abdomen o cara interna de muslos. Al mejorar la oxigenación y estimular la producción de colágeno, la piel va ganando firmeza y turgencia de forma progresiva. No se trata de un efecto inmediato, sino de un proceso acumulativo, pero cuando se combina con aparatología como radiofrecuencia, los resultados se potencian. Es ideal para personas que han bajado de peso, mujeres posparto o pacientes con flacidez leve a moderada. En estrías rojas o rosadas, la oxigenación y el efecto mecánico estimulan a los fibroblastos, ayudando a aumentar la formación de colágeno y el proceso de cicatrización. Como consecuencia, se reduce el impacto en la apariencia final de estas estrías. En el caso de las estrías blancas o más antiguas, la carboxiterapia ayuda a despertar ese tejido cicatricial, mejorando la vascularización y permitiendo que se regenere desde adentro. Cuando de estrías se trata, suele combinarse con procedimientos como Dermapen, plasma rico en plaquetas o peeling específicos para potenciar aún más esa remodelación de la piel dañada. La carboxiterapia también reduce grasa localizada, como ya lo vimos antes. Mejora el metabolismo local y favorece la reducción de pequeños cúmulos grasos, sobre todo cuando hay edema o mala circulación. Es ideal para zonas como abdomen bajo, caderas o parte interna de las rodillas. Sí he de confesarte que no es mi tratamiento favorito para reducción de medidas. Para ese caso prefiero otras opciones. No obstante, debo mencionarte que existe este beneficio. La carboxiterapia mejora la irrigación sanguínea en zonas donde suele haber estancamiento como piernas, glúteos o abdomen. Esto no solo mejora la apariencia, sino que alivia la sensación de piernas cansadas, mejora la temperatura local y acelera el proceso de regeneración. Es excelente para ayudar en pre y postoperatorios. En pacientes que se realizan liposucción o lipoescultura, la carboxiterapia acelera los tiempos de recuperación y mejora la reabsorción de hematomas y reduce la fibrosis. En el preoperatorio, junto con el plasma rico en plaquetas, ayuda a preparar la piel para que tenga una mejor cicatrización luego de la cirugía. Este tratamiento también mejora la textura y calidad de la piel. Es que con el tiempo, sesión a sesión, la piel se ve más tersa, luminosa y con mejor color, porque hay una mayor oxigenación, hay renovación celular constante y, como ya dijimos, también hay formación de colágeno. Otro beneficio que a mí me parece fabuloso es que favorece la eliminación de toxinas. Gracias al estímulo del drenaje linfático, se movilizan líquidos retenidos y se drenan toxinas acumuladas en los tejidos. No se habla mucho de este beneficio y a mí me parece que no deberíamos dejar de tenerlo en cuenta. La carboxiterapia a nivel corporal se puede aplicar en múltiples áreas dependiendo de los objetivos de cada paciente. Mencionaré algunas de las zonas más comunes. En el abdomen puede ayudarnos con la reducción de grasa localizada, la flacidez posparto o el tratamiento de la fibrosis postquirúrgica. En glúteos favorece la disminución de celulitis y las estrías en caso de que haya. En piernas
reduce la retención de líquidos, mejora la circulación y mejora la celulitis. En brazos disminuye la flacidez y mejora la textura de la piel. Y en la espalda baja puede ayudarnos a reducir esos odiosos rollitos laterales. En la parte interna de los muslos puede resultar útil para reducir adiposidad y la flacidez. A nivel vaginal funciona muy bien como tratamiento complementario en casos de sequedad o pérdida de tono. En el cuero cabelludo mejora la circulación sanguínea de la zona. Por consiguiente, hay un aumento en la llegada de nutrientes a los folículos pilosos, logrando detener la caída capilar y estimular el crecimiento de nuevo cabello. En cualquier zona del cuerpo puede mejorar la apariencia de las estrías. Incluso puede combinarse con tratamientos faciales, ya que también se utiliza para rejuvenecimiento del rostro, cuello y ojeras. Ya veremos esa parte al final del video. ¿Y tú, en qué parte del cuerpo crees que te vendría bien aplicarte carboxiterapia? Me interesa saber tu respuesta para planear próximos videos. Te leo en los comentarios. Una de las grandes ventajas es que es un tratamiento mínimamente invasivo, pero honestamente no es un placer. No obstante, depende mucho del umbral del dolor de cada paciente. Hay desde quienes no lo soportan en absoluto hasta quienes dicen no sentir nada. Lo que más se siente es un poco de ardor y una leve presión o hinchazón momentánea en la zona donde se inyecta el gas. El ardor que se presenta se va en pocos minutos. En general, al terminar la sesión ya no se siente ninguna molestia. El CO2 se absorbe completamente y es eliminado por el cuerpo en aproximadamente 30 minutos o menos. Las agujas que utilizamos son bien finitas y pequeñas. Lo mejor es que no requiere reposo ni cuidados especiales post procedimiento, lo que lo hace ideal para personas que disponen de poco tiempo. Pero, recuerda que todo tratamiento médico realizado con agujas puede generar hematomas y que estos tienen una duración normal de 7 a 14 días. Y si de número de sesiones hablamos, el número de sesiones necesarias varía según cada caso. Depende mucho del objetivo buscado y de las condiciones iniciales del paciente. Te voy a dar algunos estimativos, pero ten presente que lo ideal es que tu médico defina esto luego de evaluarte en la consulta. Para celulitis, entre 8 y 10 sesiones. Para flacidez leve, entre 10 y 12 sesiones. Para adiposidad localizada, entre 18 y 20 sesiones. En un postoperatorio depende del tiempo de recuperación, pero puede comenzar incluso a los pocos días de la cirugía. Para oxigenar y mejorar la circulación, desde la primera sesión se nota el alivio. La frecuencia recomendada en general suele ser desde 2 veces por semana hasta semanal o quincenal, y los resultados son progresivos. Lo importante es tener constancia y complementarlo con una buena alimentación, hidratación y, si llegase a ser necesario, habrá que complementarlo con otros tratamientos. Una vez realizada la sesión, puedes retomar tu rutina habitual sin ningún inconveniente. Es normal un leve enrojecimiento o inflamación local que desaparece en minutos. No se requiere uso de cremas especiales ni cuidados excesivos. En algunos casos, se puede combinar con drenaje linfático, radiofrecuencia, mesoterapia o ultrasonido. Depende mucho del objetivo que estemos buscando. Lo que sí quiero recomendarte es que el día de la sesión, después del tratamiento, evites saunas, piscinas o piletas, jacuzzi, ya que luego de cualquier tratamiento inyectable dejamos una especie de canal abierto durante aproximadamente 6 horas, en las cuales cualquier bichito o bacteria puede ingresar y generar una infección en la piel. Y como sabrás, aguas estancadas suelen ser un gran caldo de cultivo para cualquier bacteria, virus, parásito, hongo, etc. Este tratamiento es ideal para personas que desean mejorar el aspecto de su piel sin recurrir a cirugías ni procedimientos agresivos. Es apto para mujeres y hombres, jóvenes y adultos, siempre y cuando no haya contraindicaciones médicas. Es un tratamiento en realidad seguro y muy bien tolerado, pero como todo procedimiento médico, tiene contraindicaciones. No se recomienda en embarazadas o mujeres en lactancia, personas con enfermedades cardiovasculares graves, pacientes con infecciones activas o heridas abiertas en la zona donde lo vamos a inyectar, pacientes con enfermedades respiratorias no controladas como EPOC o enfisema. Por eso es importante que no mientas ni omitas información cuando te estamos realizando la historia clínica. La evaluación médica previa es importante para determinar realmente si eres candidato o candidata para este o cualquier otro tratamiento. ¿Y tú? ¿Te hiciste carboxiterapia alguna vez? Cuéntanos en los comentarios cómo te fue. ¿Te dio buenos resultados? ¿Fue doloroso? ¿Fue tolerable?
cuéntanos todo. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros a tomar las mejores decisiones para su salud y cuidado estético. Al inicio del video te mencioné la carboxiterapia facial, y es que, aunque la mayoría de las personas asocian la carboxiterapia con tratamientos corporales, lo cierto es que también puede aplicarse en rostro, cuello y escote, ofreciendo resultados muy interesantes en el rejuvenecimiento facial. En el rostro, la aplicación de CO2 mejora la oxigenación de los tejidos, estimula la formación de colágeno y favorece la microcirculación. El resultado, una piel más luminosa, firme y con mejor tono y textura. Es particularmente útil para tratar ojeras oscuras o pigmentadas, flacidez leve en mejillas o línea mandibular, piel opaca y marcas leves de acné. Hablemos de cada uno de estos beneficios faciales. Ojeras pigmentadas. Una de las indicaciones estrella en el rostro es el tratamiento de las ojeras, principalmente las pigmentadas por mala circulación. La aplicación controlada de CO2 mejora la microcirculación de la zona, estimula el colágeno y ayuda a reducir tanto la coloración oscura como la apariencia de cansancio. Al mejorar la circulación y la oxigenación, se reduce la pigmentación violácea y la mirada se ve más descansada. Sí debo advertirte que no es cosa de una sesión, se requiere alrededor de 8 sesiones para evidenciar los cambios. La contra, en algunas ocasiones, puede quedar un remanente de gas en la zona, haciendo que el párpado se vea ligeramente inflado. Si quieres saber más sobre cómo tratar efectivamente las ojeras, ya tengo un video donde explico esta condición, los diferentes tipos de ojera y los tratamientos ideales para cada tipo de ojera. En la descripción de este video te dejo enlace a ese otro video. En el rostro también se utiliza para mejorar la firmeza y calidad de la piel de mejillas, línea mandibular o cuello, ya que ayuda a redefinir el contorno facial al estimular el colágeno. Es ideal para pacientes que quieren bioestimular sin usar inyectables o que ya se han realizado otros tratamientos y buscan mantener y prolongar los resultados. También es ideal para pacientes que sienten que su piel perdió vida, es decir, que luce opaca, o para quienes quieren prevenir la aparición de los primeros signos del envejecimiento. Otro beneficio facial poco difundido es su aplicación en cicatrices de acné, sobre todo cuando hay irregularidades o hundimientos leves. La carboxiterapia estimula la reorganización del colágeno existente y mejora la textura sin agredir la superficie cutánea. Al activar la regeneración celular y la formación de colágeno, puede mejorar la calidad de la piel con sesiones regulares. En el cuello y el escote aporta firmeza, mejora arrugas finas y es una excelente opción preventiva para personas que empiezan a notar signos de laxitud en la zona. Y lo mejor, es rápido, bien tolerado y sin tiempos de recuperación prolongados. Puede aplicarse como tratamiento único o en combinación con otros protocolos como radiofrecuencia, mesoterapia o láseres. Esto para potenciar sus efectos. Corazón, si tienes otras dudas o quieres saber más sobre otros temas de medicina estética, déjame tus preguntas en los comentarios. Ya sabes que respondo personalmente cada comentario. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. En conclusión, la carboxiterapia es uno de los tratamientos que cuando se indican correctamente pueden marcar una diferencia enorme en la calidad de la piel. No solo mejora estéticamente, sino que activa procesos naturales de regeneración que perduran en el tiempo. Es una técnica que usamos muchísimo en consulta por su versatilidad, seguridad y buenos resultados. Como viste, la carboxiterapia es una herramienta súper completa y segura que puede ayudarte a mejorar condiciones estéticas y también funcionales, especialmente relacionadas con la circulación y la regeneración de la piel. Amor mío, si estabas pensando en iniciar tratamiento con carboxiterapia, esto es todo lo que necesitabas saber. Espero que esta información te haya ayudado a entender mejor de qué se trata este tratamiento y los puntos clave a considerar antes de dar el paso. Gracias por estar del otro lado y por ver este video hasta el final. Compártelo con alguien que tenga dudas sobre carboxiterapia. Y si tú ya tienes programada tu primera sesión, te deseo la mejor de las experiencias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.